Y nos acompaña en esta ocasión y tenemos el placer de recibirla a Sonia Tomazone, asesora de comercio exterior de Capeco, porque nos gustaría saber algunos datos específicamente que arrojaron el mes de febrero, hacer una comparación también con el 2018 y si son números de repente alentadores, son números bajos. Por ejemplo, el caso del maíz, que hubo una pequeña retracción, cerca del 20%, 17 para ser exactos, son números que tenemos también y compartimos, que trae Capeco justamente. Entonces, ir hablando acerca de la situación de la soja, del trigo, cómo están nuestros países, los otros países que están como vecinos nuestros. Vamos a recibir a Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sonia? Muy bien, buenos días a toda la audiencia, gracias por el espacio de siempre. Bueno, Sonia, nos encantaría que nos cuentes, como de costumbre, y hacer un análisis acerca de los números que dejaron el mes de febrero, Sonia. De repente, ver la situación en materia del maíz, también un poco de la soja, el aceite de la soja y pellets de soja, que de repente son cuestiones que nos interesan saber y conocer un poco al respecto. Bueno, este segundo mes del año Sí. hemos tenido un aumento importante en el flujo de salida de tanto de soja como de pellets y de aceite. Si vemos en el gráfico, estamos hablando de una variación positiva del 12% en cuanto al envío de los granos. Son todos números positivos. Sí, Los todos verdes, ¿no? números positivos. Correcto. También hubo incremento en los envíos de pellets y de aceites de soja. Si hablamos de la parte de granos, comparado al mes pasado, Argentina está con el 64% de total de los envíos de soja en grano. Es importante remarcar, ¿verdad?, de que Argentina ha retomado, está fuerte con los envíos, con los pedidos, sobre todo en estos 3 primeros meses del año, que es el periodo donde ellos todavía no cosechan su soja. Entonces, estos 3 a 4 primeros meses, la soja paraguaya va a la Argentina principalmente. Que era de esperarse también, Sonia. Que era de esperarse. Rusia sigue muy fuerte con los pedidos de soja en grano, y acá sí una novedad con relación al mes pasado. Nos estaba preocupando bastante de que no había pedidos de otros mercados. Que prácticamente los pedidos que tuvimos en enero se concentraron en Argentina y Rusia, y el resto de los mercados estaba bastante ausente. ¿Estático o ausente, Sonia? Ausente. Ausente. Esto se debía principalmente a que por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Estados Unidos está vendiendo una soja bastante barata al mundo y está entrando en muchos de los mercados que son mercados tradicionales de Paraguay, como la Unión Europea, Turquía y otros mercados, donde evidentemente se están surtiendo de soja norteamericana en detrimento de la soja paraguaya. Claro. Por suerte, desde este mes de febrero se retomaron los pedidos desde la Unión Europea, así que pasó a ser tercer mercado de exportación. Brasil, siempre la participación es mucho menor, y ahora sí empezaron pedidos de otros mercados, lo que da un poco de respiro a nosotros los exportadores, que estábamos bastante preocupados de dónde íbamos a ubicar nuestra soja. Pero recién ahora se dan los pedidos. Recién ahora, ¿verdad? Correcto. Si bien el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China está indefinida, Sí. o sea, no hay una fecha, si bien hay algunos avances, no tenemos una claridad, y eso se refleja en la variabilidad de los precios. Hasta ahora vos me decís, va a subir, va a bajar la soja, como dicen los brasileños, ninguém sabe, ¿verdad? Entonces, realmente está complicada ver cómo están las proyecciones de precios de soja. En cuanto a los aceites y los pellets, ¿verdad?, vemos de que India sigue siendo el principal destino de los aceites. Al mes de febrero, el 69% de todos los embarques de aceite fueron con destino a India. En India, Paraguay tiene una ventaja arancelaria importante, porque tenemos el acuerdo Mercosur-India, que le da una preferencia arancelaria a Paraguay frente al resto de nuestros competidores, principalmente Argentina. Entonces, Paraguay sí tiene una ventaja arancelaria con el acuerdo Mercosur. Paraguay no paga arancel de importación, sin embargo el resto de los países sí.
Por eso es que vemos siempre que India es el mercado principal. Le siguen otros mercados también de Europa, Bangladesh, y se dividen en varios otros mercados. En el caso de los pellets, la Unión Europea es el tradicional mercado de los pellets paraguayos. La demanda a la Unión Europea de pellets sigue firme, ¿verdad? Por lo que se posiciona nuevamente al segundo mes del año como principal destino. Acá es importante Chile. Chile es un mercado tradicional de los pellets, pero la demanda de Chile en estos primeros 2 meses del año es muy fuerte. Esto nos llama un poco la atención porque Chile principalmente se surte de la Argentina, ¿verdad? Ahora, que haya aumentado tanto los pedidos de a Paraguay es muy importante para nosotros, ¿verdad? ¿Habrá pasado algo en Argentina, Sonia, o no? Y probablemente algún... lo que pasa es que Argentina está también exportando mucho a China. Entonces probablemente... Es un mercado preferencial, de hecho, para los argentinos. Claro, también. está dejando de surtir a otros mercados donde ahí sí es una oportunidad para Paraguay para entrar, ¿verdad? Y bueno, el resto de los pellets va a países, sobre todo el Medio Oriente, a Perú, a Argelia, está bastante diversificada. O sea, vemos que las exportaciones en estos primeros 3 meses van a ir muy firmes. Recién a partir de junio, sobre todo julio, vamos a ver una disminución en las exportaciones por la merma significativa que tuvo la producción de soja. Eso recién se va a notar en el segundo semestre. Así que por el primer semestre del año creemos que las exportaciones van a ser números similares a la zafra pasada o un poco superior porque estamos agilizando bastante los envíos. En cuanto al ranking de exportadores de soja, ahí sí también tenemos una novedad con relación al mes pasado. El mes pasado ADM encabezaba el ranking. Vamos a aclarar que nosotros hacemos este ranking tomando en consideración las ventas FOB Puerto Paraguayo más las compras que hacen las empresas en el upriver, o sea, compras de terceros para mercados destino. En este caso, Vicentín pasó a la cabeza con el 16% del total de la soja enviada. Cargill quedó en segundo lugar, estamos hablando de soja en grano. Si bien Cargill también procesa en Paraguay, también exporta granos. Igual ADM, COFCO, que es la empresa china que se estableció hace más o menos 2 años en Paraguay. Cada año tiene una participación más fuerte en el mercado paraguayo, pero acá tenemos que aclarar que los granos exportados por COFCO no van a China continental, sino van a otros destinos, ¿verdad? Paraguay aún no contamos con la habilitación fitosanitaria para exportar directamente a China, por lo que esta empresa está llevando, si bien es de origen chino, está no llevando... se va precisamente a China, ¿no? Exactamente. O en muchos casos lleva parte de la producción a la Argentina, la procesa en Argentina y ahí sí adquiere origen argentino, y como China no tiene problemas políticos con Argentina, va como producto argentino. Eso de ninguna manera es contrabando ni nada, porque un producto al cambiar de partida arancelaria adquiere origen del país donde se procesó. Sodruhesbo, que es la empresa rusa, que está por el momento en 4.º lugar, normal, por 3 años de seguido Sodruhesbo fue el principal exportador, ¿verdad? Ahora se está rezagando un poquito, creo por la merma de los pedidos de Rusia, pero eso se va a ir regularizando en el transcurso de los años, y ahí sí le siguen bastantes exportadores. Para el mes de febrero tenemos 23 empresas que han exportado tanto soja como otros productos, pero soja principalmente, con lo que vemos una buena diversificación de los productos, de los exportadores. Eso es muy bueno para los productores porque pueden optar a quién le venden su producción. Como estamos en una época donde, como se dice normalmente, la gente se pelea por la soja,
Entonces hay mucha demanda y el productor obtiene mejores precios por su soja justamente al tener una diversificación de los Es más exportadores. selectivo, ¿no? Sí. O sea, lo que no es bueno hacer un oligopolio de empresas, de que las exportaciones estén en manos de 3, 4 empresas. Cuando hay mayor diversificación es mucho mejor, sobre todo para el productor que tiene más opciones, ¿verdad? En cuanto al maíz, el maíz sí hubo una merma de prácticamente 300.000 toneladas, un 16% menos con relación a los portados en febrero de la zafra pasada. Esto se debe principalmente a un aumento en el consumo interno del maíz. El maíz se está dando bastante valor agregado al maíz dentro del Paraguay, ¿verdad? Con las nuevas fábricas de producción de etanol, con el incremento en la producción de ganado, no solamente pollos y cerdos, sino también el mayor incremento de la utilización de maíz en la ganadería para ración animal. Esto se está notando y evidentemente queda un remanente menor para exportación. No obstante, en cuanto a los destinos, Brasil sigue siendo el principal destino con el 48% de todos los envíos. Uruguay, este también es una novedad con relación al mes pasado. Uruguay está teniendo una altísima demanda del maíz paraguayo, porque han tenido problemas en su producción de maíz. Y también, así como lo hacemos en Paraguay, están utilizando cada vez más el maíz en ración animal, tanto hasta ganado ovino, donde es muy fuerte Uruguay también, ¿verdad? Entonces, estas demandas locales, digamos, de los países del Mercosur, posibilitan también a que exportadores menores que no cuentan con logística de transbordo, puertos de transbordo, puertos de embarque, puedan participar en las exportaciones. Por eso vemos en el ranking la gran diversidad de exportadores, ¿verdad? Si bien las multinacionales Cargill y ADM van a la cabeza, porque el maíz, como vemos, también tiene destinos de esta zona, sobre todo los mercados árabes, Chile, Corea, otros países como Qatar, ¿verdad? Sobre todo países árabes. Ahí sí son las multinacionales que cuentan con logística buena de exportación, las que pueden llegar más eficientes a esos mercados, ¿verdad? Pero vemos, por ejemplo, LAR, que es una empresa local, ya va en tercer lugar. Agrofértil, también una empresa local. El resto de los exportadores son todos exportadores pequeños o medianos, ¿verdad? Que al abrirse mercados regionales tienen mayor posibilidad de llegar y de vuelta. Es bueno la diversificación de los exportadores porque le da más chance al productor de tener una demanda proveniente de varias empresas, ¿verdad? Con relación al trigo, el trigo, sí, si vemos los números, ha dado un salto impresionante. Comparado a la zafra anterior, se habían llevado 44.000 toneladas, estamos hablando a febrero del 2019, 328.000. Eso suena como que mucho, un aumento del 600%. Pero esto se debió a que la zafra 2017 fue una zafra muy mala. Hemos tenido pérdidas importantes en el trigo. La producción fue solamente de 700.000 toneladas, entonces prácticamente era solamente para cubrir el mercado interno, ¿verdad? Porque esto es importante remarcar, de que cuando hay mermas en la producción se le da prioridad al mercado local, ¿verdad? Salvo que el mercado local por obvio motivo no compre o decida comprar de otros lados, cosa que es difícil. Pero en este caso, entonces, este salto en la producción de trigo se debió a que la zafra anterior prácticamente no se exportó y esta zafra sí se está exportando regularmente. Como vemos ahí, Brasil siempre acapara casi todo el trigo nacional con el 92%,
Y hay algunas exportaciones menores a Vietnam. Estas son exportaciones que se hacen en contenedores, ¿verdad? Son exportaciones, como nosotros le llamamos, exportaciones nicho, que van a pequeños productores en Vietnam, en Malasia, en Tailandia, que así como sucede en Paraguay, que hay pequeños exportadores que no tienen logística, hay también en los mercados de destino pequeños importadores que tampoco tienen logística, pero necesitan un menor volumen, y ahí justamente se había abierto la oportunidad de enviar algunos de los granos también en contenedores, y resultó un nicho interesante para... ¿Hay rentabilidad en eso, Sonia? Sí, sobre todo porque hay varios contenedores en Paraguay que llegan con mercaderías de importación y que definitivamente tienen que retornar esos contenedores a su destino. Entonces, justamente recuerdo hace unos 4 años, 5 años, que en diciembre hubo un problema con la Argentina, donde se han retenido miles de contenedores y que quedaron acá en el puerto paraguayo, y justamente empezamos a mirarle con cariño a los contenedores, qué tal si los llenamos con grano, y resultó el negocio, si bien todavía es un negocio nicho, ¿verdad? Es una alternativa más de salida de los productos, y sobre todo ahora que hay un grupo de productores en el sur que está haciendo algunas experimentaciones con soja no transgénica. Han tenido su primera producción, si bien son 3.500 toneladas, no es mucho. Como he dicho, son nichos de mercado y han exportado a países como Finlandia, Suiza, ¿verdad? Que son países exquisitos, obteniendo un precio bastante interesante, un premio significativo para su producción. Así que a lo mejor sería un nicho interesante de seguir ampliando un poco. Lo que pasa es que con la soja no transgénica la logística es complicada, o sea, hay que segregar, tener silos diferenciados, transportes diferenciados, por lo que creemos de que si bien tiene un premio significativo, a veces ese premio no compensa todos los costos logísticos que implica la segregación, ¿verdad? No obstante, hay sí un grupo de productores en el sur que se está arriesgando, y también es importante ir diversificando la oferta de Paraguay, ¿verdad? Entonces, le deseamos suerte a estos productores. Hasta ahora han exportado bastante bien. Esperemos que en la zafra siguiente aumenten un poco su producción. Sonia, hace rato cuando estuvimos analizando y nos estabas comentando algunos números de la soja especialmente, mencionaste que al menos los primeros 6 meses no va a haber mayores novedades, al contrario, de repente pueden haber números un poco mejores que lo que dejó el año pasado, pero sí hablaste de una merma a partir de julio. ¿Cómo es esa situación? Como habíamos explicado ya en varios programas anteriores, tenemos una pérdida de 1,5 millones, casi 2 millones de toneladas de soja, sobre todo que por la soja tempranera que se vio afectado por el clima. Ayudó bastante la soja safriña, la soja de entre-zafra, sobre todo la del sur, ¿verdad? Pero nuestras estimaciones siguen siendo entre 8,5 millones a 9 millones de toneladas versus las 10,3 millones de toneladas de la zafra anterior. De vuelta, eso no se va a notar en los primeros meses del año, pero sí a partir de julio, donde vamos a ver una merma en las exportaciones de soja, que ojalá sean compensadas en parte con las exportaciones de maíz y trigo. Por trigo todavía es temprano para saber cómo va a venir, pero maíz sí tenemos un aumento en la producción. Creemos que este año van a haber más de 4,5 millones. Entonces va a dar para suplir a la fuerte demanda interna más un superávit para exportación, pero no va a compensar las 1,5 millones de toneladas perdidas de soja. Entonces esto preocupa un poco, se está trabajando bastante con el Banco Central y con los técnicos para que tomen medidas para mitigar estos efectos, porque estamos hablando
de que en el caso de los transportistas terrestres son 100.000 fletes menos. Quiere decir que evidentemente el sector transporte se va a resentir bastante, transporte terrestre y transporte fluvial. Según la Unión de Gremios de la Producción, hicieron una estimación de que los fleteros, tanto fluvial como terrestre, van a tener una pérdida de aproximadamente 70 millones de dólares. Entonces eso definitivamente se traduce en toda la economía nacional. Se está viendo los retrasos, se está viendo el alza del dólar. Entonces confiamos que las autoridades van a tomar las mejores medidas para tratar de mitigar en lo posible estos efectos climáticos, que si bien los podemos ir mitigando calculando las diferentes épocas de siembra, no podemos manejar todavía el clima, podemos manejar el suelo, Claro. la tecnología, el productor está utilizando tecnología de punta, pero el clima no está a nuestro alcance aún. Ya, y Argentina sí se vio beneficiado de alguna manera, Sonia, por una situación climática, ¿no? Me parece que tuvieron buenas producciones ellos. Sí, a Argentina le está yendo bastante bien, van a tener un superávit en soja, por eso digo de que nos estamos apurando en venderle la soja a la Argentina, que no sea que cuando empieza su zafra mermen un poco los pedidos. Si bien en este caso sí tenemos una ventaja en la soja, porque la soja paraguaya tiene mayor valor proteico, mayor porcentaje de proteína. Entonces eso es muy requerido por la Argentina cuando su soja es de menor calidad, entonces necesitan la soja paraguaya para procesarla y mezclarla para obtener un mejor producto. Así que si bien puede mermar un poco los pedidos de Argentina, no va a mermar mucho. Pero sí nos preocupa un poco de que bien que les haya ido muy bien en la zafra, sobre todo de trigo, ¿verdad? Porque definitivamente Argentina también es un gran proveedor de trigo para el Brasil. Al tener una superproducción podría darse el caso de que bajen un poco los precios en Brasil. Ya, correcto. Y por último, Sonia, expectantes, como lo venimos hablando siempre, pero me parece que ahora más que nunca, sobre la situación que vive en Estados Unidos y China, ¿no? Me parece que las fechas que iban ubicando se fueron pasando, se están postergando, las reuniones continúan y también los propios productores estadounidenses están a la espera de lo que resuelve el Departamento de Agricultura y especialmente las decisiones políticas. Y también Paraguay, al menos, como todos los países de la región, van a ver qué pasa con esta situación, ¿no? Entonces, tanto los productores si se deciden o no en qué hacer, ni hablar lo que puede llegar a acontecer en nuestro país, Sonia, ¿no? Realmente es una situación preocupante porque a esta altura del año generalmente ya se tenía una previsión de Panorama más precios, claro, un sí. panorama, porque al mes de febrero ya sabemos cómo va la producción en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Estados Unidos. Entonces, si bien el tema climático siempre influye, ya no va a ser un factor determinante. Pero en este caso, como la guerra comercial no se resuelve y tienen avances y retrocesos, esto crea una incertidumbre total. A más del Brexit en la Unión Europea, ¿verdad? Que también crea cierta preocupación en cuanto a que pudiese mermar un poco los pedidos por parte de la Unión Europea. Todo este escenario lleva a incertidumbre que no es bueno ni para Paraguay ni para otros países del mundo productores sobre todo, ¿verdad? No quiero estar en la posición de un productor norteamericano donde ellos, por falta ya de espacio y por las condiciones climáticas, solamente tienen una producción al año, entonces él tiene que elegir entre hacer soja o hacer maíz, no como en el caso de Paraguay, que tenemos 3 cultivos en un año agrícola. Y bueno, debe de ser muy difícil saber de que tengo que empezar a plantar ahora en junio y no sé si voy a plantar soja o maíz. Aparentemente el productor norteamericano se va a tirar más al maíz. Es lo que... Hasta ahora, ¿verdad? Hay que ver realmente cómo va, pero el tiempo se les está acabando, tienen que plantar y vamos a ver.
En el caso de que opten por plantar más maíz, si bien Estados Unidos todavía tiene un stock elevado de soja que no pudo ubicar por el problema con China, eso sí va a mejorar los precios. Y eso sí nos convendría a nosotros como Paraguay, pero hay que estar un poco expectante de cómo va cómo sería la próxima zafra norteamericana. Bueno, excelente, Sonia, un placer como siempre charlar con vos, conocer un poco acerca de los números reales en materia de producción de granos en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Pero muchas gracias. Aprovechamos que Sonia hace poco estaba de viaje, ya volvió al país y me parece que dentro de poco tiene que estar viajando nuevamente. Así es. Gracias, Sonia. Excelente. Sonia Tomassone, asesora de comercio exterior de Capeco con los estudios de Canal, pero haciendo un análisis de los números que dejaron en nuestro país, principalmente el mes de febrero.